¿Alguna vez te has preguntado quién eres realmente? No me refiero a tu nombre, tu profesión o tus roles sociales. Me refiero a esa sensación constante de yo que llevas contigo desde que despiertas hasta que te duermes. Esa voz interior que comenta, juzga, planifica y se preocupa. ¿Sabes realmente qué es eso que llamas yo? Hoy vamos a explorar uno de los misterios más profundos de la experiencia humana. La naturaleza del ego, del yo, y cómo éste se fortalece precisamente a través de nuestros intentos más sinceros de comprenderlo o trascenderlo. Lo que descubriremos puede resultar perturbador, porque desafiará todo lo que creías saber sobre el crecimiento espiritual y el autoconocimiento. Comencemos por definir qué entendemos por este yo. No es solo tu personalidad consciente, es todo el complejo entramado de memoria, experiencias, conclusiones, deseos de ser o no ser, las ambiciones secretas, los miedos heredados, las identificaciones tribales y familiares. Es esa constante sensación de separación que te dice que eres distinto del mundo, que estás aquí dentro mirando hacia afuera. Todo este proceso de división, de construcción de una identidad separada, es lo que llamamos el ego o el yo. Y aquí viene la primera revelación incómoda. Este yo, por más noble que parezca, por más espiritual que se vuelva, es fundamentalmente divisivo. Sus actividades, incluso las más elevadas, crean separación. Cuando dices, yo medito, yo busco la verdad, yo quiero crecer espiritualmente, ¿quién es ese yo que busca? ¿No es acaso el mismo mecanismo de separación que pretende trascender? Pero hay momentos, ¿verdad?, en los que este yo no está presente. Momentos de completa absorción, donde no hay sensación de esfuerzo, de búsqueda, de alguien tratando de lograr algo. Estos pueden ocurrir en el amor genuino, en la contemplación de la naturaleza, en la creatividad pura. En esos instantes, la experiencia es total, sin división entre el experimentador y lo experimentado. Ahora bien, examinemos cómo la experiencia fortalece este yo. Esto es crucial para comprender por qué tantos buscadores espirituales permanecen atrapados en círculos durante décadas. ¿Qué es la experiencia? Es la reacción constante entre lo que percibimos y nuestra interpretación de ello, basada en la memoria, el condicionamiento y los prejuicios. Sin esta reacción interpretativa, sin el acto de nombrar y catalogar lo que ocurre, no hay experiencia como tal. Piénsalo. Si te encuentras con alguien pero no lo reconoces, no tienes memoria de quién es, ¿puedes decir que has tenido la experiencia de encontrarte con esa persona? La experiencia requiere el reconocimiento, la categorización, la comparación con experiencias pasadas. Y en este proceso de reconocer y nombrar, el yo se fortalece constantemente. Pero esto se vuelve más sutil cuando hablamos de experiencias espirituales. Muchas personas desean experimentar estados elevados de conciencia, silencio mental, paz interior, conexión con lo divino. Leen sobre estos estados en textos sagrados, escuchan a maestros hablar de ellos, y naturalmente surge el deseo de experimentarlos. Pero ¿qué sucede cuando finalmente tienen lo que interpretan como una experiencia espiritual? El yo inmediatamente se apodera de ella. Yo tuve una experiencia mística. Yo vi la luz. Yo alcancé el silencio. La experiencia, por sublime que haya sido, se convierte en una posesión del ego, en una nueva forma de identidad espiritual. El buscador ahora se ve a sí mismo como alguien especial, alguien que ha llegado a cierto nivel. Y paradójicamente, este logro espiritual refuerza exactamente aquello que supuestamente debía disolver. Consideremos el ejemplo común de alguien que busca una mente silenciosa. Ve la importancia de la quietud mental, quizás porque lo han leído en escrituras, o porque ocasionalmente ha experimentado lo agradable que es cuando la mente parlotea menos. Surge el deseo natural. Quiero experimentar el silencio mental. Entonces pregunta, ¿cómo lograr una mente silenciosa? Y busca técnicas, métodos, disciplinas de meditación. ¿Pero ves la trampa? El mismo yo, que genera el ruido mental, ahora quiere experimentar el silencio.
Y cuando practica y ocasionalmente experimenta períodos de mayor quietud, el yo se establece cómodamente en esa nueva experiencia. Yo medito. Yo tengo una práctica espiritual. Yo he logrado estados de silencio. El ego espiritual ha nacido, y es aún más sutil y difícil de detectar que el ego mundano. Lo mismo ocurre con la búsqueda de la verdad. Alguien siente el impulso genuino de comprender la realidad, de conocer qué es verdadero más allá de las opiniones y creencias. Lee, estudia, reflexiona, y gradualmente construye una comprensión de lo que considera que es la verdad. Pero esta verdad es inevitablemente una proyección de sus deseos, condicionamientos y limitaciones. Y cuando cree experimentar o comprender esta verdad proyectada, el yo se fortalece enormemente. Yo sé, yo he comprendido, yo he encontrado la verdad. Ahora tiene algo precioso que defender, una identidad espiritual que mantener, una superioridad sutil sobre aquellos que no han visto lo que él ha visto. ¿Te resulta familiar este patrón? ¿Puedes verlo operando en tu propia búsqueda espiritual o filosófica? La experiencia, entonces, siempre fortalece el yo. Cuanto más te atrincherases en tus experiencias espirituales, más sólida se vuelve esta identidad separada. Y con esta solidificación viene una cierta arrogancia espiritual, la sensación de saber algo que otros no saben, de haber alcanzado algo que otros no han alcanzado. Esta arrogancia puede ser muy sutil, disfrazada de humildad o compasión, pero está ahí. El resultado es que tus creencias espirituales, tus maestros favoritos, tus prácticas elegidas, tu sistema filosófico preferido, se convierten en procesos de aislamiento. Crean división entre tú y aquellos que no comparten tus insights o experiencias. Y esta división, por muy espiritual que parezca, genera conflicto, competencia y separación. Entonces, surge la pregunta inevitable. Si toda experiencia fortalece el yo, si toda búsqueda espiritual puede convertirse en una trampa más sutil del ego, ¿es posible que la mente no proyecte, no desee, no experimente? ¿Puede existir un estado de conciencia que no esté basado en la experiencia del yo? Muchas tradiciones espirituales han propuesto soluciones a este dilema. La más común es la identificación. Identifícate con algo más grande que el yo personal, y el ego desaparecerá. Identifícate con la humanidad, con la naturaleza, con Dios, con el universo. Pero examina esto cuidadosamente. ¿No es la identificación simplemente otra proyección del yo? Cuando dices, yo soy uno con el universo, ¿quién está haciendo esa afirmación? ¿No es el mismo yo que ahora ha expandido sus límites para incluir más territorio? Otras aproximaciones sugieren disciplinas estrictas, prácticas de purificación, acumulación de conocimiento espiritual, desarrollo de virtudes. Pero todas estas actividades, por nobles que sean, son emprendidas por el yo, y por tanto lo fortalecen. El yo disciplinado, el yo virtuoso, el yo conocedor, sigue siendo el mismo mecanismo fundamental de separación. ¿Entonces qué? ¿Existe algo que pueda disolver realmente este centro de separación? Esta es la pregunta que late en el corazón de todo buscador sincero. Queremos encontrar algo, alguna práctica, algún método, alguna gracia divina que venga a disolver el ego de una vez por todas. Pero observa lo que está sucediendo en esta misma búsqueda. El yo está buscando su propia destrucción. ¿Ves la contradicción? Cuando la mente busca un estado atemporal, cuando busca a Dios o la iluminación para que venga a destruir el ego, ¿no es esto simplemente otra forma de experiencia que fortalece el yo? El yo proyecta la idea de su propia trascendencia. Luego tiene experiencias de esa proyección. Y estas experiencias lo fortalecen aún más. El ego espiritual se vuelve más sofisticado, más sutil, pero no menos activo. Así que lo que realmente ha sucedido es que el yo se ha dado un nombre diferente, una cualidad más refinada, pero sigue siendo el mismo proceso fundamental de separación. La acción, desde el principio hasta el final, es la misma: el fortalecimiento de la identidad separada. Solo que ahora esta identidad lleva etiquetas espirituales. Yo soy un buscador. Yo estoy en el camino.
Yo he tenido realizaciones. Cuando empiezas a ver todo este proceso claramente, cuando observas las astucias extraordinarias del ego espiritual, su inteligencia para camuflarse detrás de la virtud, la experiencia, la creencia y el conocimiento, ¿qué sucede? Cuando te das cuenta de que te has estado moviendo en círculos dentro de una jaula que tú mismo has construido, cuando ves esto no como una idea sino como un hecho viviente en tu propia experiencia, algo cambia. Te vuelves extraordinariamente quieto. No por compulsión, no porque alguna técnica te haya enseñado a estar quieto, no por miedo o por la promesa de una recompensa. Simplemente ves que todo movimiento de la mente hacia la experiencia espiritual es otra forma de fortalecimiento del yo. Y en esa visión clara, la mente naturalmente se aquieta. Esta quietud no es algo que el yo experimente. No puedes decir, yo estoy en silencio, porque en el momento en que lo dices, ya no hay silencio genuino. Esta quietud surge cuando reconoces completamente que cualquier cosa que la mente cree es creada dentro del círculo, dentro del ámbito del yo. En esta quietud, la mente pierde su poder compulsivo de crear experiencias espirituales. Y cuando la mente no está creando, cuando no está proyectando, cuando no está buscando experiencias, algo más puede emerger. Pero esto que emerge no puede ser reconocido como una experiencia, porque no hay nadie ahí para experimentarlo. Esto nos lleva a una comprensión radical. La realidad, la verdad, no necesita ser reconocida por el yo para existir. De hecho, la verdad solo puede emerger cuando toda la maquinaria de reconocimiento, experiencia y apropiación espiritual ha cesado. Para que la verdad se manifieste, todas las creencias sobre la verdad, todo el conocimiento acumulado sobre ella, todas las experiencias de haberla encontrado, deben desaparecer. La persona que conscientemente persigue la virtud, que está orgullosa de su crecimiento espiritual, que tiene identidad como buscador avanzado, jamás podrá encontrar la realidad. Puede ser una persona muy decente, muy disciplinada, muy conocedora de textos espirituales. Pero esto es completamente diferente del ser humano en quien la verdad se ha manifestado naturalmente. ¿Cuál es la diferencia? El hombre virtuoso usa la virtud para encubrir y fortalecer el yo. Cuando dice, debo ser menos codicioso, el estado de menor codicia que experimenta se convierte en una nueva posesión del ego. Yo soy menos codicioso que antes. Yo he superado la codicia. Cada logro espiritual se convierte en una nueva forma de identidad. Es por esto que hay una diferencia fundamental entre pobreza externa e interna. No solo debes ser pobre en posesiones materiales si quieres comprender la verdad, sino también pobre en creencias espirituales y conocimiento sobre la realidad. El hombre rico en bienes materiales y el hombre rico en realizaciones espirituales están exactamente en la misma situación. Ambos han acumulado cosas que los separan de la simplicidad de lo que es. Cuando acumulas experiencias espirituales, cuando te vuelves rico en insights y comprensiones, cuando tienes una biblioteca mental llena de sabiduría, vives en la oscuridad tanto como el materialista más burdo. Porque toda esa riqueza espiritual es simplemente otra forma de construcción del ego, más sutil, pero no menos divisiva. Pero si puedes ver todo este funcionamiento del yo sin juzgarlo, sin tratar de cambiarlo, sin convertir esa visión en una nueva experiencia espiritual, entonces algo extraordinario puede emerger. Puedes conocer qué es el amor. Y te aseguro que esto es la única transformación que puede cambiar realmente algo en este mundo. ¿Por qué? Porque el amor no pertenece al yo. El ego no puede reconocer el amor real, no puede poseerlo, no puede convertirlo en una experiencia. Cuando dices yo amo, en el momento mismo de decirlo, ya no hay amor, solo hay una idea del ego sobre el amor. Pero cuando hay amor genuino, no hay yo presente para reclamarlo o experimentarlo. ¿Has notado esto alguna vez? En los momentos de amor más profundo, ¿dónde está el yo? En la compasión genuina hacia el sufrimiento de otro, en la ternura espontánea hacia un niño, en la belleza que te deja sin aliento. ¿Hay alguien ahí sintiendo amor?
¿O simplemente hay amor? El amor no es una emoción que el yo experimenta. No es un sentimiento que puedas cultivar o desarrollar. No es algo que puedas aprender en un curso de crecimiento personal. El amor es lo que queda cuando el yo, con todas sus necesidades, miedos, deseos y proyecciones, está completamente ausente. Y aquí está la paradoja final. No puedes usar esta comprensión para eliminar el yo. No puedes hacer del amor una nueva meta espiritual, porque en el momento en que lo haces, el yo se ha apropiado de la idea del amor y la ha convertido en otra experiencia para fortalecerse. Solo puedes ver cómo opera el ego en todas sus formas, incluyendo sus manifestaciones más espirituales. Ver sin juzgar, sin tratar de cambiar, sin convertir esa visión en un logro. En esa percepción pura, sin el observador que se apropia de lo observado, la transformación sucede por sí misma. No es algo que tú haces. Es algo que surge cuando tú, como entidad separada, no estás interfiriendo. Y en esos momentos de no interferencia, de completa ausencia del yo como centro de experiencia, hay una inteligencia que opera, un amor que fluye, una verdad que se manifiesta. Pero no hay nadie ahí para reclamarlo, poseerlo o convertirlo en una nueva identidad espiritual. Esta comprensión puede resultar perturbadora porque desmantela toda la estructura sobre la cual construimos nuestras búsquedas espirituales. Pero también es profundamente liberadora, porque revela que lo que buscas no está en el futuro, no requiere años de práctica, no depende de experiencias especiales. Está aquí, en este momento, cuando el buscador está ausente. ¿Puedes ver esto? No como una nueva técnica para practicar, no como un nuevo concepto para entender intelectualmente, sino como una realidad viviente en tu experiencia presente. Cuando hay amor, no hay yo. Cuando hay yo, no hay amor. Es así de simple, así de radical, así de transformador. Continuemos profundizando en esta exploración, porque hay capas aún más sutiles de autoengaño que debemos examinar. Una vez que comprendemos cómo el ego se apropia de las experiencias espirituales obvias, desarrolla estrategias aún más sofisticadas para perpetuarse. Considera, por ejemplo, cómo el yo puede incluso apropiarse de la comprensión que acabamos de compartir. La mente astuta puede tomar estas ideas sobre la naturaleza ilusoria del ego y convertirlas en una nueva forma de identidad espiritual. Yo comprendo la futilidad de la búsqueda espiritual. Yo he visto a través de las trampas del ego. Yo sé que no hay nada que buscar. ¿Ves cómo opera? Incluso la comprensión de la no búsqueda se convierte en una nueva búsqueda, más refinada. Este es quizás el engaño más sutil de todos. El ego espiritual que se disfraza de no ego. El buscador que ha leído suficiente literatura no dual, que ha asistido a suficientes retiros de mindfulness, que ha escuchado suficientes enseñanzas sobre la ausencia del yo, puede desarrollar una nueva personalidad muy sofisticada. Habla sobre la inexistencia del ego mientras que secretamente se siente superior a aquellos que aún están atrapados en la búsqueda. ¿Has observado esto en comunidades espirituales? Personas que han adoptado un lenguaje muy refinado sobre la no dualidad, sobre la ausencia del buscador, sobre la presencia pura, pero que sutilmente compiten sobre quién está más despierto, quién comprende más profundamente, quién está más libre de ego. Es el ego disfrazado de ausencia de ego, y es quizás la trampa más difícil de detectar porque usa el lenguaje correcto. Examinemos también cómo el tiempo se convierte en otra herramienta del ego para perpetuarse. El yo siempre vive en el tiempo psicológico, en los recuerdos del pasado que definen quién soy, y en las proyecciones del futuro que determinan quién quiero ser o llegar a ser. Toda la narrativa del progreso espiritual depende de este tiempo psicológico. Antes era inconsciente, ahora estoy más despierto, en el futuro estaré iluminado. Pero observa cuidadosamente. ¿Existe realmente el progreso espiritual o es otra ilusión del ego para mantenerse activo? Cuando dices, he progresado espiritualmente, ¿quién es el que ha progresado?
¿No es el mismo yo que simplemente ha cambiado su contenido pero no su estructura fundamental? El ego del pasado tenía ciertas preocupaciones mundanas. El ego del presente tiene preocupaciones espirituales, pero sigue siendo el mismo mecanismo de separación operando. El tiempo psicológico es la dimensión en la cual el ego existe. Sin pasado que lo defina y futuro hacia el cual moverse, ¿qué queda del yo? En el presente puro, sin referencia al pasado o proyección al futuro, ¿dónde está la entidad que busca, que progresa, que se desarrolla espiritualmente? Esto nos lleva a examinar uno de los conceptos más sagrados en los círculos espirituales: la evolución de la conciencia. ¿Evoluciona realmente la conciencia? ¿O es esta otra proyección del ego en el tiempo? Cuando hablas de tu nivel de conciencia actual comparado con el pasado, ¿no estás operando desde la misma perspectiva del yo que categoriza, compara y se posiciona? La conciencia no evoluciona, no se desarrolla, no progresa. Lo que cambia es el contenido de la conciencia, los pensamientos, emociones, percepciones que surgen en ella. Pero la conciencia misma, esa pura capacidad de ser consciente, ¿cómo puede evolucionar? ¿Cómo puede algo que simplemente es volverse más de lo que es? Sin embargo, el ego necesita la narrativa del progreso para justificar su continuidad. Si no hay evolución espiritual, si no hay niveles de conciencia que alcanzar, si no hay un futuro estado iluminado hacia el cual avanzar, entonces, ¿qué justificación tiene el ego espiritual para existir? Consideremos también cómo el yo se relaciona con el sufrimiento. Hay una tendencia, especialmente en enfoques espirituales populares, de ver el sufrimiento como algo que debe ser trascendido, superado o transformado. Yo sufro, pero a través de la práctica espiritual puedo liberarme del sufrimiento. Pero ¿quién es el que sufre? ¿Y quién es el que se libera del sufrimiento? El sufrimiento psicológico surge de la resistencia del ego a lo que es. Cuando la realidad no coincide con las expectativas, deseos o proyecciones del yo, hay fricción, y esa fricción la experimentamos como sufrimiento. Pero si observas cuidadosamente durante el sufrimiento, ¿puedes encontrar a alguien que sufre, o simplemente hay sufrimiento ocurriendo? Es similar a como cuando hay dolor físico. Puedes decir, yo tengo dolor de cabeza, pero si investigas la experiencia directa, ¿hay realmente alguien que tiene el dolor, o simplemente hay sensaciones dolorosas surgiendo en la conciencia? El yo se apropia del dolor diciendo, mi dolor. Pero, ¿existe realmente ese poseedor? Lo mismo sucede con el sufrimiento psicológico. Hay tristeza, ansiedad, frustración. Pero ¿quién las experimenta? El ego inmediatamente dice, yo estoy triste, yo estoy ansioso, creando una entidad separada que posee estos estados. Y luego, naturalmente, quiere liberarse de ellos. Yo quiero estar feliz, yo busco la paz. Pero si no hay nadie que posea el sufrimiento, ¿puede haber alguien que se libere de él? La búsqueda de liberación del sufrimiento es otra actividad del ego, otra forma de mantenerse activo y relevante. El yo que busca la felicidad es el mismo yo que crea la infelicidad a través de su resistencia a lo que es. Esto nos conduce a examinar qué sucede cuando realmente te encuentras cara a cara contigo mismo, sin las distracciones usuales, sin las actividades que normalmente ocupan la mente. En momentos de quietud profunda, cuando no hay nada que hacer, ningún problema que resolver, ninguna meta que perseguir, ¿qué descubres? A menudo hay una inquietud, una ansiedad sutil. El ego se siente amenazado por la quietud porque en ella no tiene función. En la actividad constante, en la búsqueda perpetua, en el problema y la solución, el yo tiene un papel claro. Pero en la quietud pura, ¿qué hace? ¿Cómo se justifica su existencia? Esta ansiedad ante la quietud revela algo fundamental. El ego es adicto a la actividad, incluso a la actividad espiritual. Necesita estar buscando, progresando, resolviendo, mejorando. La idea de simplemente ser, sin agenda, sin proyecto de automejoramiento, es aterradora para la mente egocentrada.
Y aquí vemos otra estrategia sutil. El ego convierte incluso la búsqueda de quietud en una nueva actividad. Yo busco la paz. Yo practico la presencia. Yo cultivo el ser. La quietud se convierte en otro logro que alcanzar, otro estado que experimentar, otra identidad que adoptar. Yo soy una persona presente. Yo vivo en el ahora. ¿Pero puedes estar presente? ¿O solo puedes estar presente cuando el yo, que trata de estar presente, está ausente? La presencia no es algo que haces, es lo que queda cuando dejas de hacer. No es un estado que alcanzas, es lo que está aquí cuando dejas de alcanzar. Exploremos también cómo el conocimiento espiritual puede convertirse en otra forma de posesión del ego. Leer textos sagrados, estudiar filosofías no duales, acumular comprensiones sobre la naturaleza de la realidad. Todo esto puede dar al ego una sensación de seguridad y superioridad muy sutil. Yo entiendo que no soy el cuerpo. Yo sé que soy conciencia pura. Yo comprendo la unidad de toda existencia. Pero, ¿quién entiende? ¿Quién sabe? ¿Quién comprende? No es el mismo yo que ahora se ha vestido con ropajes espirituales más elegantes. El conocimiento sobre la verdad no es la verdad. Puedes saber intelectualmente que no eres el cuerpo, pero seguir identificándote completamente con él cuando surge una enfermedad. Puedes comprender conceptualmente que eres conciencia pura, pero seguir reaccionando desde la personalidad condicionada cuando alguien te critica. La comprensión real no es intelectual, no es algo que sabes, es algo que eres, y no puedes llegar a ser lo que ya eres a través del conocimiento o la práctica. Solo puedes reconocer lo que siempre has sido cuando cesa la actividad de tratar de llegar a ser algo diferente. Consideremos también el rol de los maestros espirituales en este proceso. Es natural buscar guía de aquellos que parecen haber comprendido algo que nosotros no hemos comprendido. Pero observa cómo el ego puede usar incluso la relación con un maestro para fortalecerse. Mi maestro, mis enseñanzas, mi tradición espiritual, mi linaje. El ego se apropia de la sabiduría del maestro y la convierte en parte de su identidad. Se siente especial por tener acceso a enseñanzas elevadas, por formar parte de un grupo selecto de estudiantes, por estar en presencia de un ser realizado. Pero, ¿puede alguien más realizar la verdad por ti? ¿Puede algún maestro, por más iluminado que esté, darte algo que no tengas ya? ¿O la función real de un verdadero maestro es señalarte lo que ya eres, dejándote sin nada nuevo que adquirir, sin nada especial que alcanzar? El maestro auténtico no te da conocimiento, te quita las ilusiones, no te hace especial, te muestra que no hay nadie que pueda ser especial. No te eleva a un estado superior. Revela que nunca hubo estados inferiores o superiores, solo interpretaciones de la mente. Y aquí tocamos algo muy delicado. ¿Qué sucede cuando reconoces que no hay nada que buscar, ningún estado que alcanzar, ningún progreso que hacer? Para el ego, esto puede sonar como una terrible noticia, porque significa el fin de su proyecto de automejoramiento. Pero para la comprensión auténtica, esto es liberación pura. Cuando ves claramente que no hay ningún lugar al cual ir porque ya estás aquí, que no hay nada que alcanzar porque ya lo eres, que no hay nada que comprender porque eres la comprensión misma, algo se relaja profundamente. No es que tú te relajes, es que la tensión de ser alguien que busca algo simplemente se disuelve. En esta disolución, ¿qué queda? No la ausencia de vida, sino la plenitud de la vida sin el comentario constante del yo. No un vacío, sino una completitud tan absoluta que no necesita agregar nada a sí misma. No la muerte de la experiencia, sino experiencia sin el experimentador. Y en esta simplicidad, en esta ordinariedad extraordinaria, puede haber amor. No el amor como emoción que alguien siente, sino amor como la sustancia misma de lo que es. Amor que no tiene objeto porque no tiene sujeto. Amor que no busca nada porque es todo. Amor que no puede ser perdido porque nunca fue poseído. Este amor no pertenece a nadie. No viene de ningún lugar. No va hacia ningún lado. Simplemente es. Y cuando es,
No hay yo para reclamarlo, definirlo o convertirlo en una experiencia espiritual. Solo hay esto que es, manifestándose como amor sin amante, como comprensión sin comprendedor, como paz sin el que busca la paz. ¿Puedes ver esto? ¿Puedes reconocer lo que ya eres sin convertir ese reconocimiento en un nuevo logro del ego? En la simplicidad de este momento, sin pasado que te defina o futuro hacia el cual moverte, ¿qué eres? No como concepto, no como experiencia, sino como la realidad inmediata, innegable, de lo que está aquí ahora.